Ignacio permanece paralizado en la entrada del balcón de su ático, los dedos aún temblando después de dejar escapar la bebida, mientras observa a través de las puertas francesas la escena que jamás imaginó presenciar. Elisa, su compañera de los últimos 8 años, abrazada a un hombre que nunca ha visto antes, los cuerpos tan próximos que parecen fundidos bajo la luz suave de la luna que baña el balcón. El corazón del empresario parece querer saltar de su pecho mientras el perfume de azahar que ella siempre usa invade sus fosas nasales, mezclado ahora con el aroma amargo de su propia adrenalina. Las palabras que pronunciara apenas 3 horas antes, «Esta será nuestra última noche», regresan para acecharlo como fantasmas crueles de una decisión que ahora le parece la mayor insensatez de su vida. Los fragmentos de cristal en el suelo reflejan las luces de Madrid que se extienden más allá del balcón, cada pedazo roto una metáfora perfecta de lo que ha hecho con su propia felicidad. El viento de noviembre entra por las puertas abiertas, arrastrando consigo el aroma a lluvia reciente y asfalto mojado, mientras la ciudad sigue su ritmo indiferente al drama que se desarrolla en las alturas. Todo comenzó en una tarde dorada de septiembre, cuando Madrid volvía a despertar después del letargo del verano. Ignacio Valdés, magnate del sector inmobiliario de 35 años, acababa de cerrar el mayor negocio de su carrera: la transformación de un antiguo distrito industrial en un complejo de apartamentos de lujo que generaría millones de euros. Su oficina en el Paseo de la Castellana era un templo de cristal y acero, donde cada detalle había sido calculado para transmitir poder y éxito. Pero el caos reinaba en su agenda: reuniones canceladas, citas olvidadas, documentos perdidos en el mar de papeles que inundaba su escritorio. Su anterior asistente había renunciado después de soportar sus exigencias imposibles durante apenas 6 meses. Carmela, su asistente personal desde hacía 15 años, sugirió entonces que necesitaba a alguien especial, una secretaria ejecutiva que pudiera realmente organizar su vida. Elisa Montero llegó a la entrevista con 20 minutos de adelanto. Carmela la observó desde su escritorio. 26 años, cabello oscuro recogido en un moño sencillo, traje azul marino que probablemente había comprado en alguna tienda de segunda mano, pero que llevaba con una dignidad que el dinero no podía comprar. Sus ojos marrones brillaban con una mezcla de determinación y nerviosismo mientras esperaba, repasando mentalmente las respuestas que había preparado. Cuando Ignacio finalmente la recibió, después de hacerla esperar 40 minutos, una táctica que usaba para probar la paciencia de sus candidatos, algo inesperado sucedió. Ella no se disculpó por existir, como hacían la mayoría. No tembló bajo su mirada penetrante. En cambio, se sentó con la espalda recta, cruzó las manos sobre su regazo y esperó a que él hablara primero. «¿Por qué debería contratarla?», preguntó Ignacio, reclinándose en su silla de cuero, los dedos entrelazados bajo su barbilla. «Viene de una universidad que apenas conozco, no tiene experiencia previa en este nivel y, según su currículum, hasta hace 6 meses trabajaba como recepcionista en un hotel de Mérida». Elisa sostuvo su mirada sin pestañear. El aire acondicionado zumbaba suavemente, mezclándose con los sonidos distantes del tráfico de la ciudad. «Porque usted no necesita a alguien con experiencia», respondió con voz firme. «Necesita a alguien que realmente sepa escuchar. Alguien que pueda anticipar lo que necesita antes de que lo pida. Alguien que entienda que su tiempo vale más que el oro y que cada minuto que pierde en buscar un documento o reorganizar una reunión es dinero que su empresa deja de ganar». Ignacio arqueó una ceja, genuinamente sorprendido. Nadie le había hablado así en años. «¿Y usted cree que puede hacer todo eso?». «Sé que puedo». Elisa abrió su portafolio y sacó varias hojas.
Investigué su empresa. Sé que el proyecto de Chamartín lleva 2 meses de retraso porque la coordinación entre el equipo legal y arquitectónico es un desastre. Sé que perdió un contrato con el ayuntamiento el mes pasado porque llegó tarde a la reunión. Sé que su agenda es un laberinto porque nadie se atreve a decirle que no puede estar en 3 lugares al mismo tiempo. El silencio que siguió fue denso. Carmela, que escuchaba desde afuera, sintió una punzada de algo que no pudo identificar de inmediato. Admiración o amenaza. Ignacio se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio de nogal pulido. ¿Sabe lo que implica trabajar para mí? Llamadas a medianoche, fines de semana cancelados, viajes con apenas unas horas de aviso. No tolero errores ni excusas. Tampoco los doy, replicó ella sin dudar. Pero si me contrata, hay algo que necesito que comprenda. Puedo organizar su vida profesional, pero no soy su empleada personal. No le compraré regalos para sus amantes. No mentiré a su familia por usted, y no toleraré falta de respeto. Trabajaré duro, pero exijo ser tratada con dignidad. Algo se removió en el pecho de Ignacio. Nadie le había puesto condiciones desde nunca, y en lugar de ofenderse, sintió una chispa de respeto. «Tiene el trabajo», dijo finalmente. «Empieza el lunes». Los primeros 3 meses fueron un campo de batalla silencioso. Elisa reorganizó todo el sistema de archivos, implementó un nuevo software de gestión que Ignacio detestaba, pero que efectivamente funcionaba, y se ganó el respeto del equipo al defender a un arquitecto junior que el magnate estaba a punto de despedir por un error menor. Carmela observaba cada movimiento, dividida entre el alivio de ver la oficina finalmente funcionando como un reloj suizo y el temor de perder su posición privilegiada. Pero fue durante una noche de trabajo hasta tarde, cuando el edificio estaba vacío, excepto por ellos dos, que la dinámica cambió. Ignacio había pasado 4 horas intentando resolver un conflicto con un inversor japonés que amenazaba con retirarse del proyecto más importante de la compañía. La frustración emanaba de él en ondas casi visibles, su corbata aflojada, el cabello perfectamente peinado ahora revuelto. Elisa entró en su oficina con 2 cafés. Se sentó frente a él, sin pedir permiso, y dijo: «Dígame qué necesita realmente». No era su trabajo, no era parte de su descripción de puesto. Pero Ignacio se encontró hablando, primero sobre el negocio, luego sobre las presiones imposibles, finalmente sobre el peso de mantener una imagen de perfección que estaba aplastándolo lentamente. Elisa escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sus ojos fijos en él con una comprensión que no había experimentado jamás. Cuando salieron del edificio, el amanecer teñía el cielo de rosa y naranja. Madrid despertaba con el ruido de los camiones de basura y las primeras motocicletas. El aire fresco de octubre llevaba el aroma del pan recién horneado de la panadería de la esquina. «Gracias», murmuró Ignacio, y fue la primera vez que pronunció esa palabra con genuino significado. Elisa sonrió, y esa sonrisa se grabó en algún lugar profundo de su memoria. Los verdaderos cambios comienzan cuando alguien se atreve a ver más allá de nuestras máscaras y en lugar de juzgarnos, simplemente decide quedarse. El cambio fue tan gradual que ninguno de los dos lo notó hasta que ya era demasiado tarde para detenerlo. Las reuniones de trabajo se extendían más allá de lo necesario. Las conversaciones sobre proyectos derivaban en discusiones sobre libros, películas, infancias. Ignacio comenzó a buscar excusas para mantenerla en la oficina después de que todos se hubieran ido. Un documento que revisar, una llamada importante que podría llegar, un contrato que necesitaba su opinión. Carmela lo veía todo con creciente alarma. Una tarde, mientras organizaba los archivos del jefe, se atrevió a comentar:
Está pasando mucho tiempo con la señorita Montero. Ignacio levantó la vista de su computadora, la mandíbula tensa. Es mi secretaria ejecutiva. Se supone que debe pasar tiempo conmigo. Por supuesto. Carmela ajustó sus gafas, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Solo me pregunto si es prudente confundir las líneas profesionales. Ella es muy joven, viene de un entorno muy diferente. Las personas de su origen a veces malinterpretan la generosidad como algo más. La implicación era clara y venenosa. Ignacio sintió la rabia trepar por su garganta, pero antes de que pudiera responder, Elisa apareció en la puerta con una carpeta. Disculpe la interrupción. Los contratos del proyecto de Valencia necesitan su firma antes de las 5. Su rostro estaba cuidadosamente neutral, pero Ignacio notó un ligero rubor en sus mejillas. Había escuchado el comentario de Carmela. Por un momento, sus ojos se encontraron, y en ese intercambio silencioso había una pregunta que ninguno se atrevía a verbalizar. Esa noche, Ignacio llegó temprano a casa por primera vez en meses. Su ático en Salamanca era una obra maestra de diseño minimalista. Paredes blancas, muebles de diseñador, arte contemporáneo que había comprado porque sus asesores le dijeron que era una buena inversión, no porque lo moviera emocionalmente. El espacio era impresionante pero vacío, como su vida. Se sirvió un whisky escocés de 30 años y se paró frente al ventanal que daba a la ciudad. Las luces de Madrid parpadeaban como estrellas terrestres. Pensó en Elisa, en cómo ella llenaba espacios sin intentarlo, cómo su risa transformaba la atmósfera de la oficina, cómo el simple perfume de azahar que usaba había comenzado a asociarse en su mente con una sensación de paz que no recordaba haber sentido nunca. Pero Carmela tenía razón en una cosa. Había líneas que no deberían cruzarse. Él era su jefe. Tenía el poder de destruir su carrera con una palabra. Ella era su empleada, vulnerable de maneras que él apenas comprendía. Y sin embargo, el corazón humano no entiende de jerarquías ni protocolos. El punto de inflexión llegó durante un viaje de negocios a Barcelona. Ignacio necesitaba cerrar un acuerdo con un grupo de inversores catalanes para un proyecto en la Diagonal. Elisa viajó con él para coordinar las reuniones, un arreglo perfectamente profesional que nadie podría cuestionar. El hotel era uno de esos establecimientos de 5 estrellas donde el lujo se susurraba en cada detalle: mármol de Carrara en los suelos, candelabros de cristal de Murano, vistas panorámicas del Mediterráneo. La habitación de Elisa estaba 2 pisos por debajo de la suite de Ignacio, una distancia física que parecía subrayar la distancia social entre ellos. La primera reunión fue un desastre. Los inversores catalanes, orgullosos de su identidad y desconfiados de los madrileños, se mostraron hostiles. Cuestionaron cada cifra, cada proyección, cada promesa. Ignacio, acostumbrado a que sus palabras fueran tratadas como evangelio, se puso tenso. Su tono se volvió imperioso, casi arrogante, lo cual solo empeoró las cosas. Durante un receso, Elisa lo encontró en el bar del hotel, tamborileando los dedos contra la barra de caoba pulida. El aroma del gin tonic que había ordenado se mezclaba con el perfume de ella mientras se sentaba en el taburete contiguo. «Está perdiendo ese contrato», dijo ella sin preámbulo. «Lo sé». Él tomó un largo trago de su bebida. «Son imposibles». «No, usted está siendo imposible». Elisa giró su taburete para mirarlo de frente. «Está tratando de imponer cuando debería estar invitando. Esta gente no necesita su dinero. Tienen docenas de desarrolladores rogando por trabajar con ellos. Lo que necesitan es respeto. Es su ciudad, su territorio. Usted es el invitado». Ignacio la miró con una mezcla de irritación y fascinación.
¿Y qué sugiere? Que los escuche de verdad, que les pregunte sobre sus preocupaciones genuinas, que admita que no tiene todas las respuestas. Ella hizo una pausa, sus ojos buscando los de él. Que sea humano, no solo un hombre de negocios. La sugerencia era simple pero revolucionaria para alguien como Ignacio, quien había construido su imperio sobre una imagen de infalibilidad. Durante un largo momento, consideró rechazar el consejo, defender su orgullo, pero algo en la forma en que ella lo miraba, sin admiración ciega pero con genuina esperanza, lo desarmó. La reunión de la tarde fue completamente diferente. Ignacio comenzó disculpándose por su tono anterior. Preguntó sobre las preocupaciones específicas de los inversores, sobre el impacto del proyecto en el barrio. Escuchó historias sobre la Barcelona que estaban tratando de preservar mientras la modernizaban. Y lentamente las defensas cayeron. No cerraron el contrato ese día, pero sentaron las bases para algo más valioso, un entendimiento mutuo. Esa noche, Ignacio llamó a la habitación de Elisa. ¿Puedo invitarla a cenar? Su voz sonaba extraña incluso para sus propios oídos, casi tímida. Para agradecerle por salvar mi trasero hoy. Hubo una pausa. Él podía imaginarla al otro lado de la línea, mordiendo su labio inferior como hacía cuando consideraba algo cuidadosamente. De acuerdo, dijo finalmente. Pero no en el restaurante del hotel. Conozco un lugar en el barrio gótico. El restaurante era todo lo opuesto al mundo de Ignacio. Pequeño, ruidoso, las mesas tan juntas que casi rozaban con las de los comensales vecinos. El techo era bajo, las vigas de madera oscura, las paredes decoradas con fotografías en blanco y negro de la Barcelona antigua. El olor a bacalao, al pil-pil y pimientos de Padrón llenaba el aire, mezclándose con el sonido de conversaciones en catalán y castellano. ¿Cómo conoce este lugar?, preguntó Ignacio mientras un camarero de al menos 70 años les servía vino tinto de la casa. Mi abuela era de aquí. Cuando era niña veníamos a visitarla cada verano. Los ojos de Elisa se iluminaron con el recuerdo. Ella me traía aquí y me compraba patatas bravas. Decía que las mejores comidas no se sirven en platos de porcelana, sino en platos con alma. Ignacio observó el ambiente. Familias riendo, parejas compartiendo tapas, abuelos contando historias a nietos atentos. Era un mundo completamente ajeno al suyo, donde las cenas de negocios se llevaban a cabo en restaurantes con estrellas Michelin, donde cada plato era una obra de arte y cada conversación tenía una agenda. Me gusta, admitió. Es real. Elisa sonrió, y fue como si el pequeño restaurante se iluminara aún más. Comieron y hablaron durante horas. Él le contó sobre su infancia en una mansión de Castilla, donde el afecto era medido en regalos caros y la aprobación era una moneda imposible de ganar. Ella compartió historias de crecer en Extremadura, donde su familia compartía una casa modesta pero llena de amor, donde las comidas dominicales reunían a tías, tíos, primos, en una gloriosa cacofonía de voces y risas. ¿Alguna vez se siente solo?, preguntó Elisa de repente, su mano jugando distraídamente con el tallo de su copa de vino. La pregunta lo golpeó con una honestidad brutal. Todos asumían que alguien con su éxito, su dinero, su poder, no podría sentirse solo. Pero la verdad era que la soledad no discriminaba por cuenta bancaria. Siempre, susurró, y fue la primera vez que admitía esa verdad en voz alta. Sus manos se encontraron sobre la mesa, los dedos entrelazándose como si hubieran estado esperando ese momento durante meses. El contacto envió una corriente eléctrica a través de ambos, una conexión que iba más allá de lo físico. «Esto no puede pasar», dijo Ignacio, aunque no retiraba su mano. «Yo soy su jefe. Sería un abuso de poder». «Lo sería», concordó Elisa.
Si yo no sintiera lo mismo, si no hubiera pensado en usted cada noche durante los últimos 6 meses, si no me encontrara buscando excusas para quedarme tarde en la oficina solo para estar cerca. La confesión flotó entre ellos, vulnerable y valiente. Ignacio sintió algo romper dentro de él, una muralla que había construido ladrillo a ladrillo durante décadas. Si hacemos esto, dijo lentamente, tengo que renunciar a mi cargo, interrumpió Elisa. No puede haber ambigüedad. No trabajaré para usted mientras estemos juntos. Eso es ridículo. Es la mejor secretaria ejecutiva que he tenido. Exactamente por eso. Ella apretó su mano. Porque si esto termina mal, y las cosas con frecuencia terminan mal, no quiero que mi carrera termine con ellas. Y no quiero que se sienta culpable por ello. Era una lógica que él no podía refutar. Lógica nacida de autopreservación y dignidad, dos cualidades que él admiraba profundamente en ella. Esa noche caminaron por las calles estrechas del barrio gótico, bajo farolas que proyectaban sombras danzantes sobre los adoquines antiguos. El aire olía a mar y a historia. Ignacio no la besó, aunque cada fibra de su ser anhelaba hacerlo. En cambio, se detuvieron frente a la Catedral de Barcelona, iluminada contra el cielo nocturno, y simplemente permanecieron juntos en el silencio. «Dame una semana», dijo Elisa finalmente. «Una semana para encontrar otro trabajo. Y luego, podemos ver qué somos fuera de esas paredes de cristal». Ignacio asintió, incapaz de confiar en su voz. A veces, el verdadero valor no está en tomar lo que queremos, sino en esperar, en respetar, en construir algo que pueda sostenerse sobre cimientos de igualdad y elección mutua. La semana fue eterna. Elisa trabajó con su eficiencia habitual, pero había una electricidad en el aire cada vez que se cruzaban en los pasillos, cada vez que sus dedos rozaban al pasar documentos, cada vez que sus ojos se encontraban durante las reuniones. Carmela notó el cambio, y su inquietud creció, pero no había nada concreto que pudiera señalar. El viernes por la tarde, Elisa entró en la oficina de Ignacio con una carta de renuncia formalmente redactada. Él la leyó en silencio, cada palabra sintiendo como una despedida y una promesa al mismo tiempo. «¿Estás segura?», preguntó, dándole una última oportunidad de retractarse. «Nunca he estado más segura de nada». Ignacio firmó la aceptación de la renuncia, efectiva en 2 semanas para permitir una transición adecuada. Luego, haciendo algo completamente fuera de carácter, se puso de pie, rodeó el escritorio y la besó. No fue un beso apasionado de película, sino algo más profundo. Un beso que sabía a esperanza y miedo y posibilidad. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. «Tengo una cena con mis padres este domingo», dijo Ignacio, su frente apoyada contra la de ella. «¿Vendrías conmigo?». Era una pregunta cargada de significado. Conocer a su familia no era algo que Ignacio hiciera casualmente. De hecho, en sus 35 años, solo había presentado a 2 mujeres a sus padres, ambas hijas de familias aristocráticas, cuidadosamente seleccionadas por su madre. Ninguna relación había durado más de 6 meses. «¿Estás seguro?». Elisa retrocedió un paso, sus ojos buscando los de él. «Tus padres». Carmela mencionó que son muy tradicionales, que lo descubran. Ignacio tomó sus manos. «Ya estoy cansado de vivir según el guión de otras personas». El domingo llegó demasiado rápido. La mansión de los Valdés se erguía en las afueras de Madrid, una estructura de piedra del siglo XVIII, rodeada de jardines meticulosamente cuidados. El camino de entrada estaba bordeado de cipreses que se alzaban como centinelas oscuros contra el cielo gris de noviembre. El portón de hierro forjado se abrió automáticamente ante el Mercedes de Ignacio, revelando una fuente barroca en el patio delantero.
Elisa llevaba su mejor vestido, azul marino, sencillo pero elegante, y tacones que había comprado específicamente para esta ocasión. Sus manos temblaban ligeramente mientras Ignacio aparcaba frente a la entrada principal. «Respira», murmuró él, apretando su mano. «Solo son personas». Pero no eran solo personas. Eran Rodrigo y Mercedes Valdés, pilares de la alta sociedad madrileña, cuyas familias habían sido influyentes desde antes de la Guerra Civil. La madre de Ignacio, Mercedes, esperaba en el vestíbulo de mármol, su postura tan perfecta que parecía una estatua. Llevaba un conjunto de Chanel, perlas que probablemente valían más que el salario anual de Elisa, y una expresión que podría congelar el Mediterráneo. «Madre», saludó Ignacio, besando ambas mejillas de la mujer. «Te presento a Elisa Montero». Mercedes examinó a Elisa de pies a cabeza, su mirada demorándose en los zapatos de marca desconocida, en el vestido de alta calle en lugar de alta costura, en el bolso que claramente no era de diseñador. «Encantada», dijo con un tono que indicaba lo contrario. Ignacio mencionó que trabajaba como su secretaria. La palabra «trabajaba» fue pronunciada con el mismo tono que alguien podría usar para decir «criminal convicto». «Secretaria ejecutiva», corrigió Elisa con firmeza, extendiendo su mano. «Es un placer conocerla, señora Valdés». Mercedes miró la mano extendida como si fuera algo contaminado, pero finalmente la estrechó brevemente antes de girar sobre sus talones. «La cena se servirá en 20 minutos. Tu padre está en el estudio». El comedor era una exhibición de opulencia antigua, una mesa de caoba que podía acomodar a 20 personas, candelabros de plata, porcelana de Limoges, cristalería de Bohemia. Un tapiz flamenco del siglo XVII cubría una pared, representando una escena de caza. El aroma del cordero asado flotaba desde la cocina, mezclándose con el perfume de las rosas que adornaban la mesa. Rodrigo Valdés, patriarca de la familia, entró con la seguridad de alguien acostumbrado a que su presencia comande atención. Era una versión envejecida de Ignacio, la misma mandíbula fuerte, los mismos ojos grises, pero endurecidos por décadas de ejercer poder sin cuestionamiento. «Así que tú eres la muchacha que ha capturado la atención de mi hijo», dijo, su tono neutro pero su mirada evaluadora. La cena fue una tortura civilizada. Cada curso, gazpacho, jamón ibérico, el cordero, un postre de crema catalana, se servía con precisión militar por empleados silenciosos. La conversación giraba en torno a temas diseñados para excluir a Elisa. Amigos de la familia que ella no conocía, inversiones en mercados internacionales, referencias a eventos sociales a los que nunca había sido invitada. Mercedes finalmente atacó durante el postre. «Entonces, Elisa, ¿de qué parte de España es tu familia?» «De Extremadura, señora, de un pueblo cerca de Mérida». «Ah, qué pintoresco». La sonrisa de Mercedes no alcanzó sus ojos. «¿Y a qué se dedican tus padres?» «Mi padre cultiva olivos. Mi madre era maestra en la escuela local antes de jubilarse». El silencio que siguió fue pesado. Rodrigo intercambió una mirada significativa con su esposa. «Oficios honestos», comentó finalmente Rodrigo. «Pero debes entender, querida, que nuestra familia tiene ciertas expectativas. Ignacio se casará eventualmente con alguien de su mismo nivel social, alguien que comprenda las complejidades de nuestro mundo». Elisa sintió la sangre subir a sus mejillas, pero antes de que pudiera responder, Ignacio dejó caer su servilleta sobre la mesa con un golpe que hizo tintinear la cristalería. «Basta». La palabra resonó en el comedor como un disparo. Ignacio se puso de pie, su mandíbula tensa, sus ojos brillando con una ira que sus padres rara vez habían presenciado. «He venido aquí con la mujer que amo esperando. No sé qué esperaba». «¿Respeto?»
¿Decencia humana básica? Su voz temblaba. Décadas de emociones reprimidas finalmente encontrando salida. Elisa vale más que todas las mujeres apropiadas que has intentado emparejarme durante años. Ella me ve como persona, no como una cuenta bancaria o un apellido. Y si no pueden tratarla con respeto, entonces esta será la última vez que me vean. Mercedes se puso pálida. Ignacio, no seas dramático. Solo estamos tratando de protegerte. Las muchachas de su posición a menudo tienen intenciones ocultas. ¿Intenciones ocultas? Ignacio rió sin humor. Elisa renunció a su trabajo, a un salario excelente, a una carrera prometedora, solo para evitar cualquier apariencia de impropiedad. ¿Qué más necesita hacer para probar que no está interesada en mi dinero? Se giró hacia Elisa, quien permanecía sentada con la espalda recta, lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. «Vámonos». Salieron de la mansión bajo la mirada atónita de sus padres. Ignacio no había desafiado su autoridad desde que era adolescente y ciertamente nunca por una mujer. El portón de hierro se cerró detrás de ellos con un chasquido de finalidad. En el coche, Elisa finalmente habló. «No tenías que hacer eso». «Sí, tenía que hacerlo». Ignacio conducía más rápido de lo prudente, sus nudillos blancos sobre el volante. «Debí haberlo hecho hace años. He pasado toda mi vida tratando de ganar su aprobación, siendo quien ellos querían que fuera, y nunca ha sido suficiente. Estoy cansado de ello». «¿Y qué pasa ahora?», preguntó ella suavemente. «Ahora». Él aminoró la velocidad, girando para mirarla. «Ahora construimos nuestra propia vida, en nuestros propios términos». Era una promesa audaz, aterradora en su simplicidad. Pero mientras conducían de regreso a Madrid, las luces de la ciudad apareciendo en el horizonte como estrellas terrestres, ambos sintieron algo que ninguno había experimentado completamente antes: libertad. Las familias pueden darnos raíces, pero a veces esas raíces se convierten en cadenas. El verdadero crecimiento comienza cuando tenemos el valor de podar lo que nos ahoga, incluso si duele, incluso si sangra. Los siguientes 6 meses fueron una mezcla embriagadora de pasión y desafíos. Ignacio compró un apartamento para Elisa en el barrio de Chueca, no su ático, respetando su necesidad de mantener alguna independencia, y ella lo decoró con una mezcla de antigüedades de mercadillos y piezas modernas que reflejaban su personalidad. El espacio se convirtió en un refugio para ambos, un lugar donde las expectativas del mundo exterior no podían alcanzarlos. Pero el aislamiento de su familia cobró su precio. La madre de Ignacio se negó a responder sus llamadas. Su padre le envió una carta formal explicando que había sido decepcionado, pero que la puerta estaría abierta cuando recuperara el sentido. Los eventos familiares continuaban sin él. Las fotografías publicadas en redes sociales, un recordatorio constante de que había sido borrado, editado fuera de la narrativa familiar. Leandro, su mejor amigo desde la universidad, fue el único que ofreció apoyo sin condiciones. Organizó cenas donde Elisa era recibida con genuina calidez, donde conversaciones fluían sin la tensión de estar siendo constantemente evaluada. Durante una de esas veladas, en el balcón del apartamento de Leandro mientras Madrid parpadeaba bajo ellos, el abogado habló francamente. ¿La amas? Ignacio observó su whisky, el líquido ámbar atrapando la luz de las farolas de la calle. Más de lo que creí posible amar a alguien. Entonces tienes que dejar de castigarla por ello. Leandro se reclinó contra la barandilla. La mantienes escondida, Ignacio. No la llevas a eventos de la empresa. Nadie en tu círculo social sabe que existe. ¿Qué mensaje crees que eso envía? Es para protegerla. La prensa puede ser cruel. ¿Y mi familia?
Tu familia te rechazará de todas formas. Leandro lo interrumpió. Pero Elisa, ella está aquí, ahora, eligiéndote cada día, y tú sigues manteniéndola en las sombras como si fuera un secreto vergonzoso. Las palabras fueron un puñetazo en el estómago porque eran verdad. Ignacio se decía a sí mismo que estaba protegiendo a Elisa, pero la realidad era más oscura. Parte de él todavía se avergonzaba de haber roto con las expectativas familiares, todavía anhelaba la aprobación que le habían negado. Mientras tanto, Fermín, el hermano menor de Elisa, decidió mudarse a Madrid para estudiar ingeniería. Elisa, incapaz de negarle nada a su familia, le ofreció quedarse en su apartamento hasta que encontrara su propio lugar. Ignacio no fue consultado sobre esta decisión, y su descubrimiento de un desconocido de 23 años viviendo en el espacio que había pagado desencadenó su primera gran pelea. ¿No crees que deberías haberme preguntado primero? Ignacio caminaba de un lado a otro en el apartamento de Elisa, su frustración evidente en cada movimiento tenso. ¿Preguntarte? Elisa lo miró con incredulidad. Es mi apartamento, mi hermano, mi decisión. Es un apartamento que yo compré. El silencio que siguió fue gélido. Elisa se puso lentamente de pie, sus ojos ardiendo con una ira que él nunca había visto en ella. Entiendo. Su voz era peligrosamente tranquila. Creí que era un regalo. Ahora veo que era una transacción, una forma de mantenerme controlada mientras finges que me estás dando independencia. No es eso. ¿No? Entonces, ¿qué es exactamente, Ignacio? Porque desde donde estoy parada, parece que quieres todos los beneficios de una relación sin ninguna de las responsabilidades. Me mantienes escondida de tus amigos, de tu mundo, pero esperas que yo te consulte sobre cada decisión en mi vida. Fermín eligió ese momento para entrar desde su habitación, claramente incómodo por haber escuchado la discusión. Tal vez debería buscar otro lugar, murmuró. No. Elisa no apartó la mirada de Ignacio. No vas a ninguna parte. Este es tu hogar ahora. Ignacio se fue esa noche sin despedirse, y pasaron 3 días sin hablarse. Fueron 3 días en los que cada uno rumiaba su posición, construyendo argumentos mentales para la próxima confrontación. Fue Ignacio quien finalmente cedió, apareciendo en el apartamento de ella con flores y una disculpa cuidadosamente ensayada. Tienes razón, admitió, de pie en la entrada, mientras Fermín discretamente desaparecía en su habitación. He sido un hipócrita. Exijo tu compromiso, pero no estoy dispuesto a darte el mío completamente. Y eso no es justo. Elisa cruzó los brazos, su postura defensiva. ¿Y qué propones hacer al respecto? Ven conmigo a la gala de apertura del proyecto de Chamartín el mes que viene. Como mi pareja oficial, quiero que el mundo sepa quién eres para mí. Era un gesto significativo, y ambos lo sabían. La gala sería cubierta por medios de comunicación, asistirían políticos, empresarios, la élite de Madrid. Sería la declaración pública que ella había estado esperando. ¿Y Fermín? Preguntó ella, probándolo. Que se quede el tiempo que necesite. Ignacio tragó su orgullo. Es tu hermano, tu familia, y si vamos a estar juntos, entonces son mi familia también. Fue un punto de inflexión frágil, un paso hacia adelante en terreno incierto. Se reconciliaron esa noche, pero algo había cambiado. La primera grieta había aparecido en los cimientos de su relación, y aunque la cubrieron con disculpas y promesas, seguía allí, esperando la presión adecuada para ensancharse. Las relaciones son arquitectura viviente. Cada conflicto no resuelto es una grieta en los cimientos, y podemos ignorarlas, podemos cubrirlas con decoración hermosa, pero eventualmente, el peso del tiempo las revelará todas. La gala fue exactamente como Ignacio había prometido, un evento deslumbrante donde Elisa
fue presentada como su compañera. Ella llevaba un vestido verde esmeralda que él había insistido en comprar, su cabello recogido en un elegante moño, luciendo cada centímetro la parte de la mujer de un magnate. Las fotografías aparecieron en revistas de sociedad, las especulaciones llenaron columnas de cotilleo, pero Ignacio se mantuvo firme, su mano en la espalda baja de ella toda la noche, un gesto de propiedad que ella interpretó como protección. Pero después de esa noche, después del brillo y las cámaras, la vida retomó su ritmo, y Elisa comenzó a sentir una inquietud creciente. Había renunciado a su carrera, dependía financieramente de Ignacio, y aunque él nunca se lo echaba en cara directamente, la deuda implícita pesaba sobre ella como una capa invisible. Fue durante una conversación con Fermín, mientras preparaban la cena en la pequeña cocina del apartamento, que la semilla de una idea tomó forma. ¿Eres feliz, hermana?, preguntó él cortando tomates para una ensalada. Elisa se detuvo, el cuchillo suspendido sobre la cebolla que estaba picando. Por supuesto, Ignacio es generoso, me ama. Eso no es lo que pregunté. Fermín se giró para mirarla. Pregunté si eres feliz. ¿Qué haces todo el día mientras él está en su oficina? ¿Qué planes tienes? ¿Qué sueños? La pregunta era simple pero devastadora. Elisa se dio cuenta con horror de que no tenía una respuesta. Sus días se habían vuelto una espera interminable para que Ignacio regresara. Idas al gimnasio, almuerzos con las pocas amigas que mantenía, lectura, más espera. Se había convertido en un satélite, orbitando alrededor de él sin luz propia. Esa noche, cuando Ignacio llegó tarde de una reunión, ella estaba despierta en el sofá, rodeada de folletos de universidades y programas de posgrado. ¿Qué es esto?, preguntó él aflojándose la corbata mientras examinaba los papeles. Estoy pensando en retomar mis estudios. Un MBA, tal vez. Algo que me permita eventualmente volver a trabajar. La expresión de Ignacio se endureció imperceptiblemente. Volver a trabajar, tienes todo lo que necesitas. ¿Por qué querrías? Porque necesito ser algo más que tu novia, Ignacio. Elisa se puso de pie, los folletos cayendo al suelo. Necesito mi propia identidad, mis propios logros. No puedo definirme solo por mi relación contigo. Es ridículo. El MBA es caro, demandante. Tendrás que asistir a clases nocturnas, hacer trabajos de grupo hasta tarde. ¿Y? Tú trabajas hasta tarde cada noche. ¿Por qué es diferente para mí? Ignacio no tenía una respuesta lógica, solo una sensación visceral de amenaza. Su control estaba deslizándose, y el control era lo único que siempre había entendido. No lo apruebo, dijo finalmente, su tono glacial. No estoy pidiendo tu aprobación. Elisa sostuvo su mirada. Estoy informándote de mi decisión. Fue el comienzo de una guerra fría que duró semanas. Ignacio, incapaz de articular sus miedos reales, que ella crecería más allá de él, que descubriría que podía existir sin él, que lo dejaría, recurrió a tácticas pasivo-agresivas. Canceló el crédito de la tarjeta que le había dado, obligándola a usar sus propios ahorros para pagar la matrícula. Se volvió crítico de cada aspecto de sus estudios, cuestionando la utilidad de cada curso, cada libro que compraba. La relación, que una vez había sido un refugio, se convirtió en un campo de batalla donde cada conversación era una mina terrestre potencial. Elisa se volcó en sus estudios con feroz determinación, usando cada comentario despectivo de Ignacio como combustible para su motivación. Si él creía que ella no podía hacerlo, probaría que estaba equivocado. Fue en la universidad donde conoció a Matías Herrera, un profesor divorciado de 42 años que enseñaba economía comportamental. Él notó a Elisa inmediatamente, no por su belleza, aunque ciertamente la poseía, sino por la intensidad de su participación en clase,
la agudeza de sus preguntas, la pasión evidente por aprender que emanaba de ella. Después de una clase particularmente estimulante sobre teoría de juegos y toma de decisiones, Matías la detuvo. «Señorita Montero, ¿tiene un momento?» Elisa, acostumbrada a que los hombres quisieran algo de ella, se puso inmediatamente a la defensiva. «Sí, profesor. Sus análisis en clase son excepcionales. He estado en este departamento durante 12 años y rara vez veo a alguien con su intuición para los patrones de comportamiento económico». Matías ajustó sus gafas, un gesto que ella llegaría a conocer como su tic nervioso. «Hay un proyecto de investigación que estoy liderando sobre microfinanzas en comunidades rurales. Podría usar una asistente de investigación. No hay compensación, me temo, pero sería una experiencia invaluable». Elisa sintió algo encenderse en su pecho. Reconocimiento, validación, la sensación de ser vista por lo que era capaz, no por quién conocía o con quién estaba. «Me encantaría», respondió sin dudar. Cuando le contó a Ignacio esa noche sobre la oferta, esperaba algo de resistencia, pero no la explosión que recibió. «¿Un proyecto sin pago? Con un profesor que ni siquiera conozco». Ignacio dejó caer su tenedor con un cláter. «¿Y cuánto tiempo tomará esto?» «Algunas horas a la semana. Investigación de campo. Tal vez una visita a Extremadura para entrevistar». «No». La palabra cayó como una guillotina. «¿Perdón?» Dije «no». Ya pasó suficiente tiempo sin verte por estas clases. No voy a perderte completamente por un proyecto que probablemente es solo una excusa para... «¿Para qué, Ignacio?» La voz de Elisa era peligrosamente tranquila. «¿Para qué crees que es una excusa?» Él no respondió, pero sus ojos lo dijeron todo. Celos, desconfianza, la certeza irracional de que cualquier hombre que mostrara interés en sus capacidades intelectuales debía tener motivos ocultos. «Voy a aceptar el proyecto», dijo Elisa finalmente, recogiendo su bolso. «Y si no puedes confiar en mí, si cada paso que doy hacia mi independencia es una amenaza para ti, entonces tal vez necesitamos reconsiderar qué estamos haciendo aquí». Se fue a su dormitorio y cerró la puerta, dejando a Ignacio solo con su whisky y su rabia impotente. Del otro lado de la pared, Fermín escuchó todo, su corazón partiéndose por su hermana atrapada en una jaula dorada que cada día se sentía más pequeña. El amor verdadero debería liberarnos para crecer, no encadenarnos en versiones más pequeñas de nosotros mismos. Cuando comenzamos a podar los sueños de nuestra pareja para mantenerlos a nuestro nivel, ya no es amor lo que sentimos, es miedo disfrazado. Los siguientes meses fueron una espiral descendente. Elisa se sumergió en el proyecto de investigación con Matías, pasando largas horas en bibliotecas, viajando a pueblos rurales para entrevistar mujeres que habían accedido a microcréditos, analizando datos hasta altas horas de la noche. El trabajo era exigente pero profundamente satisfactorio, dándole un propósito que había estado ausente desde que dejó su posición en la empresa de Ignacio. Matías resultó ser un mentor excepcional, paciente, respetuoso, genuinamente interesado en desarrollar sus habilidades. Nunca cruzó líneas profesionales, nunca insinuó nada más allá de una relación de mentor-estudiante. Pero compartían cafés después de largas sesiones de trabajo, reían juntos sobre errores en los datos, desarrollaban una amistad basada en respeto mutuo e intereses intelectuales compartidos. Ignacio lo veía todo a través del filtro distorsionado de sus inseguridades. Contrató a un investigador privado, un movimiento que incluso mientras lo hacía sabía era una traición. Pero el demonio de los celos era más fuerte que su razón. Los informes llegaban semanalmente, llenos de detalles banales. Elisa y Matías en la cafetería de la universidad, Elisa y Matías saliendo de una biblioteca,
Elisa y Matías compartiendo un taxi después de una sesión de trabajo que se extendió hasta tarde. No había nada impropio en ninguno de los encuentros, pero Ignacio veía conspiración donde había solo colaboración. El perfume de azahar que Elisa usaba comenzó a asociarse en su mente con traición en lugar de consuelo. Cada noche que ella llegaba tarde era tortura, cada mensaje de texto que recibía una sospecha, cada sonrisa al revisar su teléfono una confirmación de sus peores miedos. Carmela, quien había estado observando la situación con interés creciente desde que Elisa dejó la empresa, vio su oportunidad. Ella misma se sentía amenazada por la posible permanencia de Elisa en la vida de Ignacio, temiendo que eventualmente la reemplazaría no solo en su vida personal, sino también en su confianza profesional. Su lealtad hacia Ignacio era genuina, pero también estaba entrelazada con autopreservación. Durante un fin de semana, mientras Elisa estaba en un viaje de investigación de campo a Cáceres, Carmela ejecutó su plan. Usando su acceso a las cuentas de correo de la empresa y su conocimiento de software de edición de imágenes, fabricó una serie de intercambios de correo electrónico entre Elisa y Matías. Los mensajes eran lo suficientemente sutiles para ser creíbles. Agradecimientos por una noche maravillosa, referencias ambiguas a mantenerlo entre nosotros, sugerencias de encontrarnos en el lugar habitual. Adjuntó fotografías tomadas por el investigador privado, pero recortadas para eliminar contexto. Elisa y Matías, en lo que parecía una postura íntima, pero que en realidad había sido un momento en que él la ayudaba a ponerse su abrigo. Una foto de ellos riendo que parecía más cargada de lo que era al remover al grupo de estudiantes que los rodeaba. El viernes por la tarde, Carmela entró en la oficina de Ignacio con una expresión de profunda preocupación y un sobre Manila. «Señor Valdés, hay algo que necesita ver». Su voz temblaba con emoción cuidadosamente calibrada. «Lamento tener que ser quien le muestre esto, pero no puedo en buena conciencia mantenerlo oculto». Ignacio tomó el sobre, su estómago ya hundiéndose antes de ver su contenido. Cuando revisó los correos electrónicos, las fotografías, la evidencia de una aventura que nunca había existido, algo se rompió dentro de él. No fue su corazón, eso ya había estado agrietándose durante meses, sino su última barrera de racionalidad. «¿Cuánto tiempo has sabido esto?», preguntó con voz hueca. Solo hace unos días. Contraté a alguien para verificarlo antes de traérselo. No quería alarmarle innecesariamente». Carmela bajó la mirada, ocultando el destello de triunfo en sus ojos. «Lo siento mucho, señor». Ignacio despidió a Carmela con un gesto y se quedó solo en su oficina mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de rojo sangre y naranja fuego. La ciudad se extendía ante él, miles de vidas entrelazándose, amándose, traicionándose, y él se sentía como el tonto más grande de todos. No llamó a Elisa, no confrontó a Matías. En cambio, tomó una decisión en el silencio de su rabia y dolor. Terminaría la relación antes de que ella pudiera humillarlo aún más. Sería él quien rechazaría, él quien se iría, él quien mantendría alguna sombra de dignidad. Pasó el sábado y el domingo preparándose mentalmente, construyendo muros alrededor de su corazón, recordándose todas las razones por las que siempre había sabido que el amor era una trampa peligrosa. Para cuando el lunes llegó, había transformado su dolor en una armadura fría de certeza. Invitó a Elisa a cenar en el ático el lunes por la noche. Ella aceptó con entusiasmo, mencionando que tenía noticias importantes que compartir. Sus palabras solo alimentaron su paranoia. ¿Qué noticias? ¿Confesaría su aventura? ¿Pediría el divorcio antes de que siquiera estuvieran casados? Preparó el escenario meticulosamente. Una cena elegante,
Vino que habían descubierto juntos en La Rioja, el balcón decorado con velas. Sería una última noche hermosa antes de que terminara todo. Una despedida digna de lo que podría haber sido. El mayor peligro no son las mentiras que otros nos cuentan, sino las mentiras que elegimos creer porque confirman nuestros miedos más profundos. Una vez que decidimos ver traición, cada gesto de amor se convierte en evidencia de engaño. Elisa llegó al ático con el corazón ligero y una sonrisa que iluminaba su rostro. Llevaba el vestido azul que Ignacio amaba, y en su bolso descansaba un sobre que contenía resultados médicos que cambiarían todo. El perfume de azahar flotaba a su alrededor mientras atravesaba la puerta, mezclándose con el aroma del cordero que se asaba lentamente en el horno. «Hola», saludó besando la mejilla de Ignacio, notando inmediatamente la tensión en su mandíbula, pero atribuyéndola al estrés del trabajo. «Huele delicioso». Ignacio no confiaba en su voz para responder. Simplemente asintió y señaló el balcón donde había preparado la mesa. Madrid se extendía debajo de ellos, un océano de luces que parpadeaban como promesas rotas. El aire de noviembre era fresco, pero no frío, llevando el distante sonido de tráfico y vida urbana. Se sentaron y comenzaron a comer, la conversación superficial y tensa. Ignacio apenas probaba su comida, su estómago hecho un nudo de rabia y dolor mal digeridos. Elisa, sin embargo, parecía brillar con una energía nerviosa, sus ojos constantemente buscando los de él, como si quisiera decir algo, pero esperaba el momento perfecto. Fue entre el plato principal y el postre, cuando Ignacio ya no pudo soportarlo más. Se puso de pie, sus manos apretadas en puños a sus costados, y pronunció las palabras que había ensayado 1000 veces en su mente. «Esta será nuestra última noche». El mundo pareció detenerse. El ruido de la ciudad se desvaneció. El viento dejó de soplar. Elisa lo miró con ojos enormes, su tenedor cayendo con un tintineo metálico contra el plato de porcelana. «¿Qué dijiste?» «Me has escuchado perfectamente». Ignacio se obligó a mantener su voz firme, aunque cada palabra sentía como tragarse vidrio. «Sé sobre tu aventura con tu profesor. Tengo pruebas, correos electrónicos, fotografías. Realmente creías que podías engañarme indefinidamente». La confusión en el rostro de Elisa fue tan genuina que por un momento, solo un momento, Ignacio dudó. Pero entonces la imagen de ella riendo con Matías en esas fotografías llenó su mente, y la duda se evaporó. «¿De qué estás hablando?» Elisa se puso de pie, su voz subiendo. «¿Aventura? ¿Con Matías? Es mi profesor, mi mentor. No hay nada. No me mientas más». Ignacio sacó su teléfono, mostrándole las fotos, los correos supuestamente de ella. «Aquí está todo, cada encuentro casual, cada mensaje codificado. Probablemente te has estado riendo de mí todo este tiempo, del tonto empresario que te compró un apartamento y te mantenía mientras te acostabas con tu profesor indigente». La bofetada que Elisa le propinó resonó en el silencio, dejando una marca roja en su mejilla. Lágrimas corrían libremente por su rostro, su respiración entrecortada. «¿Cómo te atreves?», susurró. «¿Cómo te atreves a acusarme? Nunca, ni una sola vez, te he sido infiel. Matías es un amigo, un mentor. Esos correos. Yo nunca escribí esos correos. Y esas fotos están completamente fuera de contexto. Por supuesto que lo negarías». «No estoy negando nada porque no hay nada que negar». Elisa buscó frenéticamente en su bolso, sacando el sobre que había traído. «Vine aquí esta noche para darte esto, para compartir noticias que pensé que te harían feliz. Pero veo que ya has decidido quién soy, qué he hecho, sin siquiera preguntarme». Arrojó el sobre la mesa
y corrió hacia adentro buscando su teléfono. Con manos temblorosas, marcó el único número que sabía que respondería sin importar la hora. Fermín. Ignacio recogió el sobre, sus dedos torpes mientras lo abría. Dentro había resultados de una clínica de fertilidad, análisis de sangre, confirmación de embarazo de 8 semanas, una nota del médico felicitándola y recomendando vitaminas prenatales. El mundo se inclinó en su eje. La copa de vino que sostenía se deslizó de sus dedos, estrellándose contra el suelo de mármol en una explosión de vidrio y líquido rojo oscuro que se extendió como sangre. Elisa estaba en el balcón, el teléfono presionado contra su oído, llorando mientras le explicaba a su hermano que necesitaba que viniera, que no podía estar sola, que todo se había derrumbado. Fermín, que estaba cenando con amigos en Lavapiés, dejó caer su servilleta y corrió hacia la puerta, diciéndole que estaría allí en 15 minutos. Cuando Fermín llegó, encontró a su hermana sollozando en los brazos de un sofá, su máscara de maquillaje corrida, temblando. La abrazó murmurando consuelos en extremeño, su dialecto de infancia que siempre había sido su refugio en momentos de crisis. Ignacio observó desde el interior, a través de las puertas francesas de cristal. Vio a un hombre joven con rasgos familiares, los mismos ojos marrones de Elisa, la misma forma de nariz, sosteniendo a su compañera con ternura fraternal evidente. Pero en su estado de paranoia y dolor, su mente distorsionó lo que veía. Las similitudes físicas se le escaparon. Solo vio a Elisa en los brazos de un hombre desconocido, confirmando aparentemente todas sus peores sospechas. El sonido del cristal rompiéndose, su copa de vino cayendo, pareció finalmente llamar su atención, pero era demasiado tarde. Fermín levantó la vista y reconoció al magnate inmediatamente de las fotografías que Elisa tenía en su apartamento. Sus ojos se encontraron por un momento cargado, y en ese intercambio había preguntas sin palabras. ¿Quién eres tú? ¿Por qué está llorando mi hermana? ¿Qué le has hecho? Pero Ignacio, atrapado en su narrativa de traición, interpretó la mirada de manera completamente diferente. Desafío, posesión, la confianza de un rival que había ganado. Elisa finalmente miró hacia adentro, sus ojos encontrando los de Ignacio a través del cristal. En su rostro había devastación absoluta, la muerte de algo que nunca podría ser revivido. Sin decir una palabra, recogió su bolso y su abrigo, tomó la mano de Fermín y se fueron, dejando a Ignacio solo con los fragmentos de cristal en el suelo y la evidencia de su error monumental esparcida sobre la mesa del balcón. Hay momentos en la vida donde una decisión, una palabra, un silencio, divide el tiempo en un antes y un después. Y a veces, incluso cuando nos damos cuenta de nuestro error, el daño ya está hecho, irreversible como cristal roto que nunca volverá a ser transparente de la misma manera. Los días que siguieron fueron una niebla de autodestrucción. Ignacio no fue a la oficina, no contestó llamadas. Carmela apareció en su puerta el miércoles, preocupada por su ausencia inusual, solo para encontrarlo en pijama sin afeitar, rodeado de botellas vacías de whisky. El ático olía a desesperación y arrepentimiento. «Señor Valdés, ¿qué ha pasado?», preguntó con alarma genuina, cualquier triunfo anterior ahogado por la visión del hombre que había conocido durante 15 años, reducido a esto. «Nada que te concierna. Vete». Su voz era áspera por días de no usar. Pero Carmela no se fue. Algo en la forma en que él sostenía los resultados del embarazo, arrugados en su puño, en cómo sus ojos estaban rojos, no solo por el alcohol sino por lágrimas, la llenó de un horror creciente. «¿Qué son esos papeles?». «La verdad». Ignacio rió sin humor. «La verdad que destruí antes de siquiera conocerla».
Mientras Carmela leía los documentos médicos, su rostro se puso blanco. Las piezas comenzaron a encajar, su propio papel en fabricar evidencia, las acusaciones que había alimentado, la catástrofe que había orquestado. Había querido proteger su posición, tal vez incluso alejar a una rival, pero nunca imaginó esto. Señor Valdés, hay algo que necesito confesar. Su voz temblaba. Esos correos electrónicos que le mostré, las fotografías, yo manipulé el contexto. No eran lo que parecían. El silencio fue absoluto. Ignacio levantó la vista lentamente, y la expresión en su rostro hizo que Carmela retrocediera. ¿Qué dijiste? Los correos eran falsos. Yo los creé. Las fotos eran reales, pero estaban editadas, recortadas para eliminar contexto. Las palabras salían a borbotones ahora, mezcladas con lágrimas. Pensé que estaba protegiéndole, que ella no era buena para usted, pero no sabía sobre el bebé. No sabía. Sal. La voz de Ignacio era peligrosamente tranquila. Sal de mi apartamento, sal de mi empresa, sal de mi vida. Si vuelvo a verte alguna vez, no respondo por mis acciones. Carmela se fue corriendo, sus sollozos resonando en el pasillo, pero su partida no trajo alivio. El daño estaba hecho. Ignacio se desplomó en el sofá, el peso de sus acciones aplastándolo como una losa de concreto. Había acusado a la mujer que amaba, la madre de su hijo no nacido, de traición basándose en mentiras. Había creído las peores cosas de ella sin darle oportunidad de defenderse. Y cuando ella le había ofrecido pruebas de su inocencia, él estaba demasiado cegado por orgullo para verlas hasta que era demasiado tarde. Intentó llamarla. Sus llamadas iban directamente al buzón de voz. Fue a su apartamento, solo para que Fermín le cerrara la puerta en la cara, después de decirle que Elisa había regresado a Extremadura y no quería verlo nunca más. Contrató al mejor abogado de familia de Madrid, solo para ser informado de que Elisa había dejado claro que no quería nada de él, ni dinero, ni apoyo, ni contacto. Leandro finalmente logró entrar al ático una semana después, usando la llave de emergencia que Ignacio le había dado años atrás. Encontró a su amigo sentado en el balcón donde todo había implosionado, mirando la ciudad con ojos vacíos. «Hermano, esto tiene que parar». Leandro se sentó junto a él, el aire frío de diciembre cortando a través de sus abrigos. «Necesitas ayuda profesional». «Necesito a Elisa». Ignacio finalmente articuló las palabras. «Y la perdí porque soy un cobarde que nunca aprendió a confiar, que siempre asumió lo peor, porque es más fácil que arriesgarse a ser vulnerable. Entonces, lucha por ella. Ve a Extremadura, explica, ruega, haz lo que sea necesario». Leandro puso una mano en el hombro de su amigo. «Pero primero, necesitas convertirte en alguien digno de ser perdonado, y eso comienza con trabajo serio sobre ti mismo». Las palabras resonaron. Durante días Ignacio simplemente existió, pasando por movimientos automáticos de vida. Pero las palabras de Leandro habían plantado una semilla. ¿Qué clase de hombre quería ser? ¿El tipo que se rendía cuando las cosas se ponían difíciles? ¿O alguien que luchaba por lo que amaba, incluso si la batalla era principalmente consigo mismo? 3 semanas después de la última noche, Ignacio se encontró sentado en la oficina de una terapeuta llamada doctora Márquez. Ella era una mujer de 60 años, con ojos amables pero penetrantes, que no aceptaba excusas ni autocompasión. «¿Por qué está aquí, señor Valdés?», preguntó en su primera sesión. «Porque destruí lo único real que he tenido en mi vida, y necesito entender por qué. Necesito cambiar». «El cambio real», dijo la doctora, «no viene de querer recuperar algo que perdimos. Viene de genuinamente querer ser mejor,
incluso si eso no nos devuelve lo que añoramos. Durante los siguientes meses, Ignacio se embarcó en el trabajo más difícil de su vida. No construir edificios ni cerrar acuerdos, sino excavar en las capas de trauma y control que había construido desde la infancia. Exploró cómo su necesidad de perfección era en realidad miedo al rechazo, cómo su obsesión con el control era una respuesta a sentirse impotente cuando era niño, frente a padres que nunca lo vieron realmente, cómo sus celos eran la manifestación de una creencia profundamente arraigada de que no era digno de ser amado por quien realmente era. Las sesiones eran brutales. Lloró más en esos meses de lo que había llorado en toda su vida adulta. Confrontó verdades sobre sí mismo que había estado evadiendo durante décadas, y lentamente, dolorosamente, comenzó a cambiar. No hay transformación sin dolor. El verdadero crecimiento requiere que nos demos cuenta de los patrones que nos han definido, y luego tengamos el valor de romperlos, incluso cuando cada fibra de nuestro ser nos grita que volvamos a lo conocido, aunque lo conocido nos esté matando lentamente. Mientras tanto, en un pequeño pueblo de Extremadura, Elisa enfrentaba su propia oscuridad. El embarazo avanzaba, su vientre creciendo con la evidencia de un amor que se había marchitado. Sus padres la recibieron sin preguntas, ofreciendo el tipo de amor incondicional que ella había estado desesperada por sentir durante meses. La casa de sus padres era simple: paredes encaladas, techos bajos con vigas de madera, pisos de terracota que mantenían el frescor incluso en verano. El aroma de aceite de oliva y romero flotaba perpetuamente desde la cocina. Su madre, María, cocinaba con el tipo de amor que alimenta no solo el cuerpo, sino el alma. Migas extremeñas, caldereta de cordero, torrijas que se derretían en la boca. Pero el consuelo de casa no podía curar la herida que Ignacio había abierto. Elisa se movía por los días como un fantasma, ayudando en los olivares, preparando la habitación del bebé en silencio, evitando cualquier mención del padre del niño. Su familia respetaba su silencio, pero su preocupación era palpable. Fue Fermín quien finalmente la confrontó. Durante una tarde de enero, mientras clasificaban aceitunas recién cosechadas. El sol invernal era débil, proyectando sombras largas sobre los olivos ancianos que habían pertenecido a la familia durante generaciones. «Tienes que contarle sobre el bebé», dijo sin preámbulo. Elisa no levantó la vista de las aceitunas. Me acusó de traición basándose en mentiras. No me dio el beneficio de la duda. ¿Por qué debería darle la oportunidad de destruir a nuestro hijo también? Porque ese niño merece conocer a su padre, y porque tú sabes, en lo profundo de tu corazón, que lo que Ignacio hizo vino de un lugar de dolor, no de malicia. Fermín se limpió las manos en su delantal. No estoy diciendo que lo perdones, pero el silencio no es venganza, hermana. Es solo otra forma de dolor. Las palabras resonaron, pero Elisa no estaba lista para escuchar. No todavía. Los meses pasaron. Elisa completó su MBA a distancia, determinada a no dejar que la catástrofe de su relación definiera su futuro. Matías, cuando se enteró de lo que había pasado, estaba horrorizado. Él había visto los correos falsificados, las acusaciones, y ofreció testificar de cualquier manera necesaria. Pero no había tribunal para el tipo de daño que se había hecho. En abril, cuando los almendros florecían llenando el aire con su dulce aroma, Elisa dio a luz a una niña. La llamó Luna, porque había nacido en una noche de luna llena y porque el nombre significaba esperanza en medio de la oscuridad. La bebé tenía los ojos grises de su padre, un recordatorio constante de lo que pudo haber sido. Mientras sostenía a su hija por primera vez, Elisa sintió algo cambiar dentro de ella. No perdonó a Ignacio,
El perdón requeriría tiempo y trabajo que aún no estaba lista para hacer, pero la rabia que había estado consumiéndola comenzó a transformarse en algo diferente. Una determinación feroz de crear una vida hermosa para su hija, con o sin su padre. La noticia del nacimiento llegó a Ignacio a través de Leandro, quien había mantenido contacto discreto con Fermín. El impacto fue como un puñetazo físico. Tenía una hija, una niña que nunca había visto, que probablemente nunca le permitirían conocer. Lloró esa noche, sollozos desgarradores que sacudieron su cuerpo, por todo lo que había perdido, por todo lo que le había robado a su hija, por su propio orgullo estúpido. La doctora Márquez lo ayudó a navegar el dolor. Le recordó que el arrepentimiento era inútil si no se convertía en acción. Le preguntó qué tipo de padre quería ser. ¿Uno que se rendía porque el camino era difícil? ¿O uno que luchaba por el derecho de estar presente, incluso si esa presencia era inicialmente rechazada? Ignacio eligió luchar, pero no de la manera en que había luchado antes, con poder y dinero y intimidación. Esta vez lucharía con paciencia, con humildad, con la voluntad de aceptar el rechazo mientras demostraba que había cambiado realmente. Comenzó escribiendo cartas, no a Elisa directamente, sino a sus padres, a Fermín, incluso a Matías, disculpándose por las acusaciones falsas. En cada carta no pedía perdón, aún no, sino que simplemente compartía su viaje de transformación, las revelaciones que había tenido en terapia, las formas en que estaba trabajando para convertirse en un mejor hombre. Transcurrieron meses sin respuesta. El silencio era su penitencia, y la aceptó. Reestructuró su empresa, promoviendo desde dentro, creando un ambiente de trabajo más humano. Estableció un fondo de becas para mujeres de comunidades rurales que querían estudiar negocios. Un gesto que honraba el espíritu de Elisa. Donó el ático, escenario de su mayor error, para convertirlo en vivienda temporal para familias en transición. Se mudó a un apartamento más modesto, decorado con simplicidad, un espacio que reflejaba quién estaba tratando de convertirse en lugar de quién había sido. Las paredes ya no exhibían arte caro, sino fotografías de paisajes extremeños que había tomado durante viajes solitarios a la región, tratando de entender el lugar que había formado a la mujer que amaba. La redención no es un destino, es un camino sin final. No es un momento donde súbitamente somos perdonados y todo vuelve a ser como antes. Es el compromiso diario de ser mejor que ayer, incluso cuando nadie lo nota, incluso cuando nunca recibimos la absolución que anhelamos. El cambio comenzó sutilmente, como la primavera que llega tan gradualmente que no notas el primer brote hasta que todo el árbol está floreciendo. Después de 8 meses de silencio, Fermín respondió a una de las cartas de Ignacio. No era efusivo ni perdonador, pero era algo. Tu última carta llegó. La leí. Mi hermana no está lista para escuchar de ti todavía. Tal vez nunca lo estará, pero veo que estás tratando de cambiar. Eso es algo. Luna está bien, está sana. Ríe mucho, tiene tus ojos. Pensé que deberías saber eso. Fermín. Ignacio sostuvo esa carta contra su pecho y lloró. Era un hilo frágil de conexión, pero era algo. Respondió agradeciendo a Fermín por su generosidad al escribir, y adjuntó una cuenta bancaria que había establecido para Luna, no como pago o soborno, sino como responsabilidad, su obligación de proveer para su hija, incluso si no podía estar presente. Semanas después, otra carta de Fermín, esta vez con fotos. Luna a los 6 meses, toda mejillas redondas y sonrisa desdentada, sostenida por su abuelo en los olivares. Luna aprendiendo a sentarse, rodeada de cojines. Luna riendo mientras jugaba con un perro de la familia. Cada fotografía era un puñal y un regalo, el recordatorio de todo lo que estaba perdiendo,
pero también la prueba de que su hija estaba amada, cuidada, floreciendo incluso en su ausencia. Ignacio enmarcó las fotos y las colocó en su dormitorio, donde eran lo último que veía antes de dormir y lo primero al despertar. Comenzó a escribir un diario para Luna, cartas que tal vez nunca leería, pero que documentaban su viaje de transformación, sus esperanzas para ella, las lecciones que había aprendido a un costo tan alto. En su terapia, la doctora Márquez lo empujó más profundo. Ha cambiado sus comportamientos, observó durante una sesión. Ha aceptado la responsabilidad por sus acciones. Pero dígame, ¿ha perdonado realmente a sus padres? ¿O todavía carga ese resentimiento como justificación para su propio comportamiento? La pregunta lo detuvo en seco. Su relación con sus padres había sido una herida supurante durante toda su vida, y aunque comprendía intelectualmente que sus fallos habían sido transmitidos de sus propias infancias dañadas, emocionalmente todavía los culpaba por no ser lo que necesitaba que fueran. No puedo perdonarlos, admitió. Me hirieron demasiado profundamente. ¿Y Elisa? ¿Puede ella perdonarlo a usted? El paralelo era obvio y doloroso. Si él, con toda su comprensión de psicología y generaciones de trauma, no podía perdonar a sus padres, ¿cómo podía esperar que Elisa lo perdonara a él? No lo sé, susurró. Entonces tal vez el trabajo aquí no es sobre ser perdonado. Tal vez es sobre aprender a vivir con las consecuencias de nuestras acciones, encontrar significado incluso en la pérdida, convertirse en alguien que, si tuviera la oportunidad de volver a tener esa relación, realmente sería diferente. Era una idea radical, trabajar en sí mismo no para recuperar lo que perdió, sino simplemente porque era lo correcto hacer. Liberar a Elisa del peso de su redención, de la responsabilidad de validar su crecimiento. En septiembre, un año después de la última noche, Ignacio tomó una decisión. Llamó a Fermín, su primera vez hablando por teléfono, en lugar de escribir cartas. «Necesito venir a Extremadura», dijo cuando Fermín contestó. «No para ver a Elisa, no para exigir nada, solo. Necesito estar cerca, tal vez ver a Luna desde lejos, tal vez solo estar en el mismo lugar donde está mi hija, aunque sea solo por un día». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Hay una fiesta del pueblo la próxima semana, celebración de la cosecha. Estaremos todos allí. No puedo prometerte que Elisa te hablará, pero si vienes, si te mantienes a distancia, tal vez puedas verlas, desde lejos». Era más de lo que Ignacio había esperado. El día de la fiesta, manejó las 4 horas desde Madrid, con el corazón latiendo en su garganta. El pueblo de Elisa era todo lo que ella había descrito. Plazas blancas llenas de sol, calles estrechas con macetas de geranios, el aroma de aceite de oliva y pan recién horneado. La plaza principal estaba decorada con luces de colores, mesas largas cargadas de comida, música de guitarra española llenando el aire. Ignacio se mantuvo en la periferia, medio escondido detrás de una columna de una iglesia antigua, observando. Y entonces la vio. Elisa, más hermosa de lo que recordaba, el cabello más largo ahora, mecido por el viento. Llevaba un vestido de verano, simple y blanco, y en sus brazos sostenía a una niña con rizos oscuros y ojos que Ignacio reconoció como los suyos propios, reflejados de vuelta a través de una generación. Luna, su hija, tan real y cercana que podría gritar. Elisa rió por algo que dijo su padre, el sonido transportado por el viento hasta donde Ignacio estaba. No era la risa forzada que había escuchado en sus últimos meses juntos, sino algo genuino, sanado. Ella estaba bien, mejor sin él, tal vez. El pensamiento debería haberlo devastado, pero en cambio sintió algo inesperado.
paz. Ella estaba feliz. Luna estaba amada. Y él estaba aquí, no reclamando ni exigiendo, solo presenciando, aceptando su lugar en las sombras. Estaba a punto de irse cuando Luna hizo algo extraordinario. Giró su cabeza, como si hubiera sentido su presencia, y sus ojos se encontraron con los de él a través de la plaza llena de gente. Por un momento imposible, padre e hija simplemente se miraron. Ignacio levantó su mano en un saludo pequeño, lágrimas corriendo por sus mejillas. Luna sonrió. Una sonrisa sin dientes, pura e incondicional, y luego enterró su rostro en el hombro de su madre, jugando a esconderse. Fue suficiente. Tuvo que ser suficiente. Ignacio se giró para irse, pero una voz lo detuvo. ¿Ignacio? Era María, la madre de Elisa, acercándose con una bandeja de buñuelos caseros. Sus ojos eran amables pero cautelosos. «Señora Montero». Ignacio se limpió apresuradamente las lágrimas. «Lo siento, no debería estar aquí. Solo quería». «Lo sé lo que querías». Ella le extendió la bandeja. «Come. Estás demasiado delgado». Elisa siempre decía que no comías adecuadamente. Ignacio tomó un buñuelo, sorprendido por el gesto simple de hospitalidad. Ella, ¿habla de mí? María miró hacia donde su hija bailaba ahora con Luna, girándola suavemente al ritmo de la música. A veces, cuando está triste, cuando Luna hace algo que le recuerda a ti. Hizo una pausa. Recibimos tus cartas, el dinero para Luna, los cambios que has hecho. Fermín nos cuenta. No busco perdón. Bien, porque eso no es mío para dar. María lo miró directamente. Pero veo a un hombre diferente al que describió mi hija. No sé si es genuino o temporal. El tiempo lo dirá. Pero por ahora, por hoy, quédate, observa, conoce a tu hija desde lejos, y luego vete y continúa el trabajo de convertirte en alguien que ella pueda conocer cuando esté lista. A veces, la gracia llega de las fuentes más inesperadas, no como absolución completa, sino como pequeñas aperturas, un buñuelo compartido, permiso para existir en las márgenes, un reconocimiento de que el cambio, aunque lento, puede ser real. El encuentro en la fiesta del pueblo cambió algo. No dramáticamente, no hubo reconciliación instantánea, no hubo lágrimas y disculpas, pero se había abierto una grieta en el muro de silencio. María comenzó a responder ocasionalmente a las cartas de Ignacio, ofreciendo pequeñas actualizaciones sobre Luna. Su primera palabra había sido luz, le encantaban los perros. Dormía abrazada a un conejito de peluche. Ignacio atesoraba cada migaja de información. Comenzó a enviar regalos con cuidado. No cosas extravagantes que gritaran su riqueza, sino juguetes simples, libros infantiles en español y extremeño, una manta tejida a mano que había encargado de una artesana local que usaba lana de ovejas de la región. Para Navidad, recibió una foto por correo. Luna, ahora con 1 año, sentada junto a un pequeño árbol decorado con adornos caseros, sosteniendo el conejito de peluche que él había enviado meses atrás. No había mensaje, solo la foto, pero el hecho de que hubieran documentado a Luna con su regalo fue comunicación suficiente. En su terapia, la doctora Márquez lo desafió nuevamente. ¿Y Elisa? ¿Ha escrito directamente a ella? No me ha dado permiso. ¿Se lo ha pedido? Ignacio se quedó en silencio. La verdad era que tenía miedo. Miedo de que ella dijera que no. Miedo de que su carta desencadenara más dolor. Miedo de que su progreso fuera frágil y su rechazo lo rompiera. El miedo, observó su terapeuta, es lo que lo metió en este desastre en primer lugar. Miedo de ser vulnerable, miedo de no ser suficiente, miedo de ser rechazado.
¿Cuánto tiempo va a dejar que el miedo controle su vida? La pregunta resonó durante días. Finalmente, en una noche de febrero con Madrid cubierta por una lluvia suave que lavaba las calles, Ignacio se sentó a escribir la carta más importante de su vida. No comenzó con disculpas, aunque esas vendrían, sino con reconocimiento. Querida Elisa, no sé si leerás esto, no sé si tienes derecho a esperar que lo hagas, pero necesito escribirlo, aunque estas palabras nunca lleguen más allá de esta página. He pasado el último año y medio tratando de entender quién soy más allá del empresario, más allá del hijo que nunca fue suficiente, más allá del hombre que creía que el control podía protegerlo del dolor. Y lo que he descubierto es humillante y liberador a la vez. Tenías razón sobre todo. Yo te mantenía escondida no para protegerte, sino porque tenía vergüenza de desafiar las expectativas de mi familia. Te trataba como propiedad no por malicia, sino porque así me habían enseñado que funcionaban las relaciones, transacciones donde el poder dictaba términos. Y cuando comenzaste a crecer más allá de mí, me aterroricé no de que me dejaras, sino de que vieras quién realmente era y eligieras irte. Lo que hice esa noche fue imperdonable. No solo las acusaciones, aunque esas fueron suficientemente horribles, sino el acto fundamental de creer lo peor de ti sin darte la oportunidad de defenderte. Elegí las mentiras que Carmela me contó porque confirmaban mis miedos, y en ese acto de cobardía destruí lo más precioso que jamás tuve. No escribo para pedirte que me perdones. No espero que lo hagas y ciertamente no lo merezco. Escribo porque necesitas saber que he cambiado, no porque espere que me recuperes, sino porque nuestro hijo, nuestra hija, merece saber que su padre trabajó para convertirse en alguien mejor. He visto fotos de Luna. Fermín ha sido increíblemente generoso al compartir pequeños pedazos de la vida que le he perdido. Tiene tus ojos, tu sonrisa. La vi una vez desde lejos en la fiesta del pueblo. Por un momento ella me miró y sonrió, y sentí simultáneamente el gozo más puro y el dolor más profundo de mi vida. Si alguna vez, en algún momento futuro, decides que Luna debería conocerme, estaré aquí, no como el hombre que era, sino como quien me he comprometido a convertirme. Y si nunca llegas a esa decisión, lo entenderé. Algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse, no importa cuánto deseemos que sea diferente. Solo espero que si alguna vez dudas, si alguna vez te preguntas si las acciones de esa noche definieron quién soy para siempre, puedas hablar con Leandro, con tu familia, incluso con Matías, quien generosamente aceptó mi disculpa aunque no le debía nada. Ellos pueden atestigurar el trabajo que he hecho, los cambios que han sido reales, no performativos. Te amé entonces, te amo ahora, y amaré a nuestra hija cada día de mi vida, incluso si solo puedo hacerlo desde la distancia, con todo el respeto y arrepentimiento que poseo. Ignacio. Envió la carta sin esperar respuesta, liberándola al universo como una botella al mar. Durante semanas, nada. La vida continuó. Trabajo, terapia, las rutinas de alguien aprendiendo a ser completo sin depender de la validación externa. Entonces, en una tarde de marzo, cuando los almendros de Madrid comenzaban a florecer, su teléfono sonó. Un número desconocido con prefijo de Extremadura. ¿Hola? Soy yo. La voz de Elisa, que no había escuchado en casi 2 años, lo golpeó como una ola. Recibí tu carta. Ignacio se quedó sin palabras, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que ella podría escucharlo a través de la línea. He hablado con muchas personas sobre ti. Su voz era cuidadosa, contenida. Con Leandro, quien dice que has cambiado. Con Matías, quien dice que te disculpaste.
con mis padres, quienes ven algo diferente en tus cartas ahora. Incluso Fermín admite a regañadientes que pareces genuino. Elisa, no he terminado. Ella respiró profundo. Durante meses te odié. Odié lo que me hiciste, cómo me hiciste sentir, cómo destruiste la confianza que había construido tan cuidadosamente. Y luego tuve a Luna, y el odio se transformó en determinación. Ella nunca conocería el tipo de amor condicionado que tú y yo compartimos. Ella merecía mejor. Estoy de acuerdo. Merece mucho mejor. Ignacio se secó lágrimas que fluían libremente ahora. Pero, Elisa hizo una pausa. Pero he pasado 2 años sanando, creciendo, convirtiéndome en alguien más fuerte que la mujer que conociste. Y desde ese lugar puedo ver algo que no podía ver antes, que tú también estabas roto, que tus acciones, aunque imperdonables, vinieron de un lugar de daño profundo, no de maldad. No estoy buscando excusas, lo sé y aprecio eso. Su voz se suavizó ligeramente. No estoy lista para verte. Tal vez nunca lo esté de la manera que quisieras. Pero Luna merece conocer a su padre, si ese padre puede ser presente, consistente, saludable. No el hombre que era, sino quien está tratando de convertirse. Lo prometo. Prometo trabajar cada día para ser digno de ella. Entonces, tal vez en algunos meses, cuando el verano llegue y podamos encontrarnos en terreno neutral, puedas conocer a tu hija, no en mi casa, no en tu territorio, sino en algún lugar donde podamos establecer algo nuevo. Y veremos. No hay promesas más allá de eso. Solo una oportunidad. Es más de lo que merezco. Sí, lo es. Hubo un matiz de sonrisa en su voz. Pero todos merecemos segundas oportunidades, incluso cuando hemos desperdiciado terriblemente las primeras. Después de que colgaron, Ignacio se sentó en su apartamento mientras Madrid se transformaba con las últimas luces del día. El sol poniente pintaba el cielo de oro y rosa, y por primera vez, en casi 2 años, sintió algo parecido a la esperanza. Las segundas oportunidades no son garantizadas ni son recompensas por buen comportamiento. Son regalos de gracia, ofrecidos libremente por aquellos que hemos dañado y recibidos con humildad por aquellos de nosotros lo suficientemente afortunados para ser considerados dignos de probar nuevamente. No borran el pasado, pero ofrecen la posibilidad de un futuro diferente. Junio llegó con su calor seco y cielos despejados. Habían acordado reunirse en Mérida, la ciudad romana que estaba entre el pueblo de Elisa y Madrid, territorio neutral cargado de historia, pero no de sus memorias personales. El teatro romano, con sus columnas que habían resistido 2 milenios, sería testigo silencioso de su encuentro. Ignacio llegó 2 horas temprano, demasiado nervioso para quedarse en su hotel. Caminó por las ruinas, imaginando todas las formas en que esto podría salir mal. ¿Qué si Luna lloraba al verlo? ¿Qué si Elisa cambiaba de opinión? ¿Qué si había sobreestimado su propio progreso y revertía a sus viejos patrones bajo presión? A la hora acordada, los vio acercarse. Elisa empujando un cochecito, su cabello brillando bajo el sol de la tarde. Luna, ahora caminando tambaleante junto al cochecito, sosteniendo el dedo de su madre, sus pequeñas piernas trabajando duro para mantener el ritmo. Cuando llegaron a la distancia acordada, 10 metros, no demasiado cerca para intimidar, pero lo suficientemente cerca para interactuar, Ignacio sintió que sus rodillas casi cedían. Luna era perfecta, mejillas regordetas, rizos oscuros sujetos con un lazo rosa, esos ojos grises que eran un espejo de los suyos. «Hola», saludó Elisa, su voz cortés pero distante. «Hola. Gracias. Por esto. Por darme esta oportunidad». Ignacio mantuvo sus manos a los lados, resistiendo el impulso de acercarse más.
Luna lo observaba con la franca curiosidad de los niños pequeños, sin miedo ni juicio, solo interés. «Luna», dijo Elisa suavemente, arrodillándose junto a su hija, Este es Ignacio. Él quería conocerte». La niña inclinó su cabeza estudiándolo. Entonces, para sorpresa de todos, extendió su pequeña mano, ofreciendo una margarita que había estado sosteniendo. Ignacio sintió que su mundo entero se condensaba en ese momento. Se arrodilló lentamente, aceptando la flor como si fuera el objeto más precioso del mundo. «Gracias, Luna. Es hermosa, igual que tú». Luna sonrió, esa misma sonrisa sin dientes que había visto en las fotos, y luego regresó corriendo hacia su madre, enterrando su rostro en la falda de Elisa, jugando su juego habitual de escondite. Pasaron la siguiente hora en el parque adyacente a las ruinas. Ignacio no intentó tomar a Luna, no invadió su espacio. En cambio, simplemente estaba presente. Empujó su columpio cuando ella señaló que quería columpiarse. Le dio su pelota cuando rodó hacia él. Aplaudió cuando construyó una torre de bloques en el área de juegos. Elisa observaba todo con ojos de halcón, buscando señales de los viejos patrones. Control, impaciencia, expectativas poco realistas. Pero lo que vio fue diferente. Vio a un hombre siguiendo el ritmo de una niña, no tratando de dictarlo. Vio paciencia cuando Luna decidió que ya no quería jugar con el juguete que había estado sosteniendo segundos antes. Vio alegría genuina, no performativa, en su rostro cada vez que Luna se reía. Finalmente, Luna se cansó, corriendo hacia Elisa con los brazos levantados en la señal universal de «Cárgame». Mientras Elisa la levantaba, la niña miró hacia atrás a Ignacio y agitó su manita. «Adiós», dijo con su voz pequeña. «Adiós, Luna». Ignacio agitó de vuelta, su visión borrosa por lágrimas que no trataba de ocultar. «Espero verte pronto». Cuando Luna estaba segura en el cochecito, succionando su pulgar y medio dormida, Elisa finalmente miró directamente a Ignacio por primera vez. «Lo hiciste bien. Ella te gusta. Ella es perfecta. Tú has hecho un trabajo increíble con ella». No fue fácil, especialmente al principio. Elisa tocó la cabeza de Luna suavemente. «Pero mi familia ayudó, y encontré fuerza que no sabía que tenía. Lamento no haber estado allí. Lamento todo lo que te perdiste porque yo lo sé». Ella lo interrumpió suavemente. «Tu carta lo dejó claro, y las acciones, más que las palabras, han demostrado que tu arrepentimiento es genuino». Hubo un largo silencio. El sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas a través del parque antiguo. «¿Hay alguna posibilidad?», preguntó Ignacio finalmente, su voz apenas un susurro. «Para nosotros, algún día tal vez podríamos». Elisa lo miró con ojos que habían visto demasiado dolor para ofrecer falsas esperanzas. «No lo sé, Ignacio. Honestamente, no lo sé. Has cambiado, veo eso. Pero el daño fue profundo y la confianza, una vez rota tan completamente, es difícil de reconstruir». Hizo una pausa. «Lo que puedo ofrecer es esto: reuniones regulares con Luna, la oportunidad de construir una relación con tu hija. Y tal vez con el tiempo, si ambos seguimos creciendo, si ambos seguimos haciendo el trabajo, tal vez podamos reconstruir algo. No lo que era, porque eso está muerto, pero tal vez algo nuevo. Lo acepto. Es más de lo que merezco». Probablemente. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. «Pero como le dije a Luna cuando me preguntó sobre su papá, todos cometemos errores. Lo que importa es si aprendemos de ellos». Se despidieron con la promesa de reunirse nuevamente en un mes. Mientras Ignacio conducía de regreso a Madrid, el atardecer llenando su auto de luz dorada,
Sostuvo la margarita que Luna le había dado como si fuera un talismán. En el asiento del pasajero estaba el conejito de peluche que había traído como regalo de respaldo. Luna ya tenía uno que él le había enviado, así que este era redundante, pero que ahora guardaba como recordatorio, nunca más asumiría. Siempre preguntaría, siempre escucharía, siempre respetaría los límites. La doctora Márquez, cuando le contó sobre el encuentro en su próxima sesión, sonrió. Parece que ha aprendido la lección más importante, que el amor verdadero no es posesión, es liberación, no es control, es confianza. Y no es inmediato, es un compromiso que se renueva cada día. ¿Crees que ella me perdonará alguna vez?, preguntó Ignacio. ¿Es eso lo que importa?, contrainterrogó su terapeuta. ¿O lo que importa es que te has perdonado a ti mismo lo suficiente para hacer el trabajo, independientemente del resultado? Era una pregunta que resonaría con él durante mucho tiempo. El clímax verdadero de cualquier historia de redención no es cuando somos perdonados, sino cuando aprendemos a vivir con integridad, incluso si ese perdón nunca llega. Cuando nuestro valor como personas ya no depende de la absolución de aquellos que hemos dañado, sino de nuestro compromiso con ser mejores, día tras día, elección tras elección. 18 meses después del primer encuentro en Mérida, el mundo se había transformado de maneras que Ignacio nunca habría imaginado durante esos días oscuros después de la última noche. Las visitas con Luna se habían vuelto regulares, cada 2 semanas, a veces en Mérida, a veces en un parque en las afueras de Madrid. Una vez memorable en el zoológico, donde Luna se enamoró de los elefantes y declaró que quería uno como mascota. Con cada encuentro, la relación entre padre e hija se profundizaba. Ahora, cuando él llegaba, Luna corría hacia él gritando «¡Papá!», un título que ella había comenzado a usar sin que nadie se lo pidiera, simplemente porque en su inocencia había decidido que él pertenecía a esa categoría. Las conversaciones entre Ignacio y Elisa también habían evolucionado. Al principio eran puramente logísticas, horarios de encuentro, necesidades de Luna, coordinación básica. Pero gradualmente, con la confianza construyéndose como una estructura frágil, pero cada vez más sólida, comenzaron a compartir más. Elisa le contó sobre sus planes de abrir una consultoría especializada en microfinanzas para mujeres rurales. El proyecto con Matías había despertado una pasión que ahora se convertía en carrera. Ignacio compartió sobre su trabajo continuo en terapia, sobre su relación reparada con Leandro, sobre su decisión de vender la mitad de su empresa para enfocarse en proyectos con impacto social en lugar de simplemente maximizar ganancias. Una tarde de diciembre, 3 años después de aquella fatídica última noche, Ignacio recibió una llamada inesperada de Elisa. «Hay una inauguración de un proyecto en mi pueblo», dijo, su voz llevando una nota de nerviosismo que él había aprendido a reconocer. «Un centro comunitario que construimos con fondos de microcréditos. Hay una celebración el sábado. Luna quiere que estés allí. Y yo. Yo también quiero que vengas». Era la primera vez que ella extendía una invitación a su mundo. No solo a encuentros neutrales, sino a su comunidad, su vida real. «Me encantaría», respondió, su corazón acelerándose. El día de la celebración, Ignacio manejó a Extremadura con un tipo